es la interpretación de la palabra. Los hermanos de la primera iglesia primitiva, ellos pensaban, porque Jesús dijo, muy pronto es mi venida, ¿sí o no? Mi venida está a la vuelta de la esquina. ¿Qué más dijo? Yo voy a aparecer como un ladrón en la noche, sin que nadie ni siquiera se dé cuenta. Y los discípulos y los apóstoles todos los días predicaban y hablaban diciendo que Cristo viene. Cristo viene, ya está viniendo. ¿Y qué pasaba con los siervos, con los miembros de la iglesia? Decían, wow, ¿y para qué necesito cosas ya? Si ya me voy al cielo, ya me voy con Cristo, porque Cristo va a fundar su reino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá con tantas cosas que tengo? Y si ya yo he sido, el Señor me ha perdonado, me siento agradable al Señor y yo estoy agradecido por Él, entonces no me toca que otra cosa que vender mis bienes y llevarlo a que se distribuyan por los hermanos. Eso era la idea de la primera iglesia. Pues digo, ojalá hoy en día sería así, pero con cuidado, pues no vender todas las cosas, sino compartir todo. Qué lindo, ¿no? Pero no entendían que la Biblia también dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para Dios. Entonces Cristo va a venir, no es que no va a venir, va a venir y su venida está cerca. Pero tenemos que tener paciencia y esperar. ¿Por qué esperamos los cristianos a Dios con paciencia? Por nuestra fe. Amén. Porque tenemos fe que Él va a regresar. Porque Dios no puede burlarse ni ser burlado por nadie, dice la Biblia. Él no puede burlar porque Él es Dios. Así que no es un ser humano para que se burle. Él va a volver. Y estamos esperando y esperaremos su venida. Yo no sé si vendrá mañana, pasado, vendrá el próximo año, o quién sabe, yo ya no esté y por ahí apenas yo me voy y Él venga, no sé. Pero la Biblia dice, tampoco nadie sabe la hora, ni la fecha, ni aún los ángeles, sino que mi Padre en el cielo. Entonces, ¿por qué yo voy a apresurarme? Tengo que tener paciencia. ¿Ves? Eso pasó, por eso empezaban a dar sus bienes. Estoy volviendo a repetir eso porque yo quiero que queden ustedes, hermanos. No se ha dicho que no se debe diezmar, sino que se debe de entender lo que es el diezmo y cómo debemos dar. Si vamos a dar lo que tengamos, si es más del diezmo, si vendes un bien y quieres dar, pues es tu corazón lo que siente dar, y eso será recibido por el Señor. Y si tienes un solo 10 céntimos, eso es lo que puede dar, y eso puede, entonces eso da. Mira que estamos yendo a otro tema, porque quiero recordarlos. Está bien, hermano, está bien que hagamos una hincapié de eso, pues, para que no se... Ahora vamos a hablar del don de lenguas, y no quiero que después cuando ya no estemos el día de alguien por ahí digan, es que el hermano Fidel ha dicho que no se debe usar el don de lengua, o que digan, no, el hermano dijo que comencemos a usar el don de lengua. No, hay que entender bien lo que dice la palabra en cuanto a los dones espirituales, en este caso el don de lengua, ¿ya? Entonces, vamos, hermano, hasta el don de lengua, búscale por ahí. Yo cuando tenía 17, 18 años, ya era un joven presbiteriano. Lo que usted puede decir, hermano, sí, pero no era una persona muy centrada en mis principios o en mi convicción. Yo les dije la otra vez, asistí a la iglesia desde niño, iba un poco casi por obligación, por mi papá, ¿no? Y mi mamá. Porque decía, si no vas a la iglesia de la mañana, entonces en la tarde no vas a salir a jugar con tus amigos. Así que yo me acostumbré a eso, me iba por algo, ¿no? Pero ahí aprendía cosas, aprendí como conocimiento. Pero en los presbiterianos nunca se ha dado el hablar en lenguas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque no sé si vas a una iglesia presbiteriana en todo el país o en todo el mundo y vas a preguntar al hermano, acá alguien habla en lenguas, tiene que haber alguien medio raro que diga, sí, hermano, habla. Entonces tendrían que preguntarlo cómo y por qué. ¿En qué razón? A ver, explícame cómo es, ¿no? Porque los presbiterianos somos de eso.
o sea, algo que sabemos, alguna novedad, ya sea en la Biblia, o sea, lo que pasa, investigamos, indagamos, ¿por qué pasa eso? ¿Es verdad? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Y por qué razón? Así pasaría, yo creo, ¿no? O sea, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, porque no pueden estar pensando que sí es o no es, tienen que estar bien instruidos. La palabra de Dios dice escudriñar las escrituras. Ahora, cuando yo tenía 18 años, yo viajé a una ciudad cercana a mi pueblo, porque yo nací en un pueblo chico. Y allí había una iglesia grandota. Los presbiterianos eran así como la cantidad de nosotros nomás. Y había una iglesia pentecostal, a más o menos a 2 cuadras, que era el boom del momento. Entonces yo, como era libre de decidir, ya no estaba al lado de mi papá ni mi mamá, ¿me entienden? Porque mi papá sí no me hubiera dejado ir, seguro. Entonces, ¿qué pasó? Yo me fui. Dije, los presbiterianos no, me voy para allá. Allá hay más gente, hay más amigos, hay más chicas, más chicos, jóvenes. Y me voy allá. Y comencé a asistir. Y comencé a ver cosas que me quedó hasta buen tiempo, hermano, intrigado y preocupado, ¿verdad? Preocupadísimo. Y uno de estos era este punto, el don de lengua. Porque ahí en esa congregación, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, escuchen, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser que tenga el don de lengua. El que no tiene el don de lengua no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes qué dirán? Obviamente son presbiterianos, no van a estar de acuerdo con eso, pero dice la Biblia algo así, o no dice, vamos a indagar, vamos a ver. Entonces, yo me quedé intrigado porque yo sí quería que el Espíritu Santo me tome y comience yo también a sentir y de repente poder hablar en otras cosas, en otras palabras y esto. Me sentía mal y lo más cuando a mí no funcionaba, me sentía mal. Y yo indagando y preguntando, yo dije, yo seré el único, que a mí el Señor no me quiere, ¿no? Que el Señor no me quiere, el Espíritu Santo no me toma y no me quiere, porque miren, si todos acá estos jóvenes tienen esa dicha, ese privilegio, y yo seré el que no estoy de acuerdo con Dios, ¿quién falta en mí? Me ponía preocupado, ¿no? Y después de mucho tiempo, ¿no? Si no le digo hace poco, hace 10 años atrás, me encontré con otro hermano, con la misma intriga que yo, de que él había tenido la misma experiencia y que nunca había podido hablar en lenguas y que obviamente estaba también igual. Yo no sé si esto es correcto, porque hay muchos de nosotros, seguramente algunos de acá, que están pensando, ¿por qué allá si todos hablan en lenguas, hermano? ¿Cierto? Y si es cierto que tenemos que hablar en lenguas, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué le he puesto un don controversial? El don de lenguas y su controversia. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el don de lenguas se le ha manipulado mucho. Como ya se le ha hecho algo que ya no es correcto. Y si vemos lo que significa y qué es el don de lenguas, y para qué se usó, y dónde se usó, y en qué momento se usó, lo vamos a entender. Yo por eso empecé a estudiar y a buscar y a indagar con algunos hermanos, obviamente, que no han podido, estando en el grupo de los que hablan en lenguas, no han podido hablar en lenguas, y hasta que un día encontré a una hermana que me dijo que obligada ella tenía que, el mismo pastor le decía hasta palabras en su oído para que ella pueda pronunciar. Y comenzaba, como dice, como un niño chiquito, ¿no? Cuando le empiezas a enseñar a hablar, ¿no? Dice, di papá, y el chiquito no va a decir de frente, papá, que yo. Habla mamá, dice, habla mamá, y la chiquita dice, papá.
cambio, se pone mal, o habla otras cositas. Así el pastor comenzaba a poner palabras en cada uno de los chicos para que comiencen a hablar los que no podían hablar. Y la hermana misma me dijo a mí, es un testimonio. Entonces, fíjate, ¿por qué tenemos que manipular el hablar en lengua de esa manera? O sea, hasta llegar a que, si no hablas en lengua, entonces, hermano, no estás bien, no estás bautizado por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar lengua. ¿Dice o no dice? Dice pues, ¿o no? Dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, Pablo llegó y puso la mano, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar lengua. Dice la palabra. ¿Y por qué los presbiterianos y algunos no le hacen caso? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Y por qué no todos lo hacen caso? ¿O es que Dios a nosotros no nos quiere? Eso es lo que pensaba yo. Vamos a ver. Vamos a comenzar por el inicio y el principio. Para entender lo que la Biblia dice y enseña, estoy hablando en sentido general, no solamente de lenguas, en sentido general, cuando nosotros queremos aprender algo, es que para saber y enseñar la Biblia tenemos que tener en cuenta algunos principios básicos. Y más todavía cuando los temas son como este tema, y como el tema del diezmo, y de la ropa, de la falda y el pantalón y otras cosas que son controversiales, que a veces hay muchas discusiones, pláticas, bueno, en fin, con otros líderes. Entonces el presbiteriano, espero que los jóvenes de hoy tengan esa inquietud. Yo creo que sí, hermano, que no necesitamos tener algunos principios básicos para interpretar la Biblia. No es cuestión de agarrar y leer lo que dice ahí y punto. Hermanos, acá dice tal cosa. Y hay otros hermanos que tienen tienen una idea tan... Dice, hermano, el Señor esta mañana, este día, me quiere decir algo. Y abre la Biblia. Escuchen. ¿Ya ves? Ahí está mi dedo. Exacto lo que el Señor me quiere decir. ¿Está bien o está mal? Puede ser que esté bien. Pero no tienes que estar totalmente confiado en que ya mi dedo cayó allí y me va a decir, porque no, la Biblia no es un oráculo. ¿Saben lo que es un oráculo? ¿Saben dónde trabajan con el oráculo? Las señoras pues que ven en las bolas de cristal, que hacen con sus cartas. Entonces tiene un libro. Hermano dirá, hermano, es que yo algunas veces he sido muy curioso en mis cosas, hermano, pero yo digo por algo, el Señor ha hecho, pero me ha dado que el Satanás por los espíritus me tomen hasta caer en la desgracia. Y escuchen, miren, el oráculo es como una Biblia. Entonces, cuando cae el número en la carta, este número, entonces nos vamos al oráculo. Y ese número que ha caído lo tiene que leer la bruja o la divina, que si vamos a hablar más suavecito por ello. Y entonces lo que dice ahí, eso te va a pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Te vas a consultar para tener un negocio. Hermano, quiero poner un negocio. Voy a poner una tienda de ropa. ¿Cómo mira? Anda a la señora tal que te vende el oráculo. Y te ven la carta. La Biblia no es el oráculo, hermanos. No es un oráculo de ese tipo. La Biblia es sagrada, la Biblia es sabiduría. Entonces cuando lo leemos tenemos que escudriñar, no tenemos que ir. Mira, alguien dijo, hermano, y si abres tu Biblia así, porque hay textos, ¿no? Y pones tu dedo y ves, hoy día morirás. ¿Qué tal? ¿No? Y ya lo crees, porque ya está ahí diciendo que en la Biblia.
Entonces, hermano, dice la palabra, el consejo es que para leer la Biblia tenemos que tener algunos principios. Los que han estado ya viniendo los días miércoles anteriormente, estamos estudiando algunas cosas de esto, cómo interpretar la Biblia, cómo hacer un sermón. Entonces, ustedes se han dado cuenta algunos principios que tenemos que tomar para estudiar la Biblia. Yo he puesto acá algunos, vamos a verlo. Entonces, los principios básicos para estudiar las Escrituras, en primer lugar, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el preámbulo o el preludio a lo que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tener que orar y pedir ayuda de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a hacer recordar, dice la Biblia. Amén. Segundo, hermanos, esto es importante, y esto me enseñó un teólogo. Me dijo, hermano, cuando tú quieras abrir la Biblia, no te dejes llevar por lo que ya te enseñaron o ya te dijeron, sino tienes que estar con la mente libre y natural. ¿Me entiendes? Cuando dice mente libre y natural, ¿qué quiere decir? Tienes que como que olvidarte de lo que te dijeron. Mira, hermano, yo pregunté a los jóvenes un día, chicos, le digo, chicos, a ver, alguien que me diga cuál fue la fruta que comió Eva. Y más del 80% levantaron la mano. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿Qué dijeron? Yo creo que hasta acá piensan igual. No. Ya no, ¿verdad? Pero la mayoría dijo manzana. ¿Y saben por qué dijo manzana? Porque ya a ellos se la han metido, nos han metido en la cabeza, en religión o en estudio bíblico de la religión, que el primer fruto fue manzana. Así que en tu mente está, qué rica manzana que comió Eva. Como es rico la manzana, entonces también Adán no se aguantó y lo comió. Ya está pensando en fruta y manzana, porque ya está en tu cabeza. Por eso dice, cuando tú vas a entender la Biblia, escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, en primer, oración. Segundo, tiene que estar tu mente despejada, libre de lo que ya de repente alguien te dijo, te enseñó, o ya te metieron por ahí una cosa, una enseñanza, quién sabe, equivocada. Entonces, y tiene que ser natural, no te imagines cosas. No hagas que, mira, estoy leyendo la Biblia y seguro ahorita voy a sentir algo. No, ponte lo más natural. Ya oraste al Espíritu Santo de Dios para que te inspire y te ponga. Si eso va a fluir en ti, en tu mente y en tu corazón, pero en una forma de sabiduría, no en una forma de viento, aire, electricidad, no. Ponte así. ¿Amén? Ya, escuche. El otro, considere, eso saben, hermanos, mi hermana Marta sabe, porque ella está siempre en la clase. Y una hermana, ¿qué hay que considerar? La época en cual, dice la época, el lugar y el idioma original. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema, vamos a hablar del tema que es el don de lenguas. ¿En qué época se dio? ¿En qué lugar se dio? ¿Estamos? ¿En qué idioma se escribió o se dio? Porque de un idioma a otro idioma, cuando se hace ¿cómo llama esto, hermano? La traducción, gracias. Cuando se hace la traducción, no siempre es igual. Pregúntenlo a los gringos. Cuando se traduce del español al inglés o del inglés y en el quechua mismo, yo me he dado cuenta. En el quechua dicen una cosa que nosotros en castellano lo decimos en otra forma. O sea, la idea es la misma, pero de repente a veces los objetos, las cosas no son igual. Y cuando se escribe ya va cambiando. ¿Me entienden o no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso es que no es cuestión de agarrar la Biblia y lo que dice acá lo creo y ahí acepto. No, es que tenemos que buscar y introducirlo.
Y por eso hay cursos, por eso los pastores están mandando al WhatsApp de cada uno de ustedes para que puedan entrar una horita los días que manda el hermano. Hay buenos teólogos que nos están enseñando. Y a veces no tomamos eso en atención, pues, entonces nos dejamos llevar por charlatanerías o palabras de otras personas que no tienen nada de experiencia histórica ni tampoco bíblica, solamente porque la Biblia dice así acá, pues hermano, ya está. Pero ¿cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué situaciones se dijo? ¿Y quién fue lo que le dijo? Amén. Entonces, y ahí vemos ya, dice ahí, dice que se dijo, que lo dijo, bueno, ya dije, ¿cuál fue el objetivo del acontecimiento en la historia? Hubo un objetivo, por algo se dio eso. Ustedes saben cuando Elías y muchos profetas, cuando Elías mandó a hacer un altar para que caiga fuego del cielo y consuma. ¿Han leído eso? Solamente 2. Y después también los sacerdotes del falso Dios también hicieron un altar y hicieron una competencia. ¿Quién va a hacer arder de la nada el fuego? ¿Y por qué lo hizo Elías eso? Lo hizo por loco, porque tenía que comprobar el poder de Dios a esas personas que no creían. Así hay cosas que han acontecido en la Biblia, en la historia de la Biblia, para que se pueda ver el poder de Dios. ¿Ya me están entendiendo? Moisés cuando fue, ¿qué necesidad tuvo Moisés en demostrar a Faraón todas las cosas que lo mostró? ¿Por qué lo hizo? Porque Faraón era duro de corazón y no entendía. Miren, hasta casi, ¿cuándo se doblegó Faraón? Cuando murió recién su primogénito. Porque algo pasaba diciendo, eso también lo hacen mis sacerdotes. Acá tengo magos que hacen igual que eso también. Mira, dice que tiró la vara y comenzó a caminar la culebra y dijo, no, esto también lo hacen. Háganlo, mira, una culebrita, acá van a salir 10 culebras. Y agarraron los magos, agarraron y pum, y comenzaron a caminar las culebras también. O sea, hacían también el mal, ahí haciendo la bronca al Moisés. La diferencia es que la serpiente de Moisés, ¿qué hizo? Comió. Ahí sí le ganó. Pero estaba demostrado que el poder de Dios era más. Ahora, por ejemplo, dicen que cuando tú hablas de la idolatría, ¿no? Yo he hablado con algunos que están de acuerdo en la idolatría, de hacer ese ídolos, imágenes, y dicen, hermano, pero ¿cómo es posible que tú contradigas eso? Si en la Biblia dice que en el desierto levantaron una serpiente, Dios dijo que levanta una serpiente y todos ahí se arrodillaban y lo miraban y se salvaban. Entonces acá tenemos a ella, a él y a todo esto que nos podemos arrodillar representando al cielo, representando a Dios. ¿Qué tal interpretación? ¿Están de acuerdo? Ahí en el desierto, ¿quién mandó? ¿Quién dijo que lo haga? Dios. Por eso, ¿quién lo dijo? Pero acá lo dijo ¿quién? Un líder, nada más le dijo, hagan eso. Les enseñó mal. Ahí no, ahí Dios. Y no está hasta ahorita, la serpiente no está hasta ahora, ya desapareció. Hizo en ese momento, en una situación diferente, en una situación que era necesaria hacerlo, Dios manda a hacerlo. Manda que hagan. Fue casi como una idolatría, ¿verdad? Porque miraban a la serpiente y se sanaban. Pero Dios no mandó que hagan eso. Dios mandó a hacer también el arca de pan. Pero ahora que venga Fidel González, siga acá en la iglesia, vamos a mandar a hacer un arca. Y todos cuando vengan, primero ahí, pongan su mano y mentalicen que acá está Dios. Ya estoy creando un ídolo, un Dios aparte. Fíjense, así se crean los ídolos.
mala interpretación de la Biblia, porque no se va a indagar, a escarbar la palabra. Entonces, dice la palabra, hay un objetivo, debe haber en la historia, algo porque se dijo, porque se hizo. Amén. Y el último, considera la aplicación y con el contexto actual. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ver si eso se puede aplicar hoy en día o no. Si eso se dio para esa época o también nos sirve para ahora. ¿O no? Por ejemplo, algo que hacían los israelitas, que se puede aplicar hoy día y está bien, lo consideramos bien. Fácil, hay muchos, hay varios. ¿Qué? Los sacrificios, la circuncisión. Ahora, hermano, no, en la Biblia dice que tienen que circuncidar. Ahí dice claramente, a los 8 días traiga al niño al templo y será circuncidado para ser un sello como hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacerlo. Y yo digo a todos los hermanos varones y que están acá, tienen que estar circuncidados. Si no, la Biblia dice que tenemos que cumplirlo. Venga, venga para acá. Comenzamos con Luis a circuncidar un día. Es que a veces así se confunde, dice la Biblia, pues. ¿O no? Todo lo que dice la Biblia lo vamos a hacer, sí, pero considerando el tiempo, el contexto, la época y en qué lugar y por qué razón Dios ordenó tales y cuales cosas. ¿Me están llevando, hermano? Creo que están ya por ahí. Hola María, se le está llevando. ¿Entiende? Entonces, con estos principios, obviamente hay más, pero con estos principios quiero que vayamos entrando. ¿Qué es el don de lenguas? El hermano, mira, parece que ya tiene más de 5 años en la iglesia. Es hablar, ya está, ¿o no? ¿Y qué hablar? Cualquier idioma. Mi esposa sabe hablar lenguas, porque mi esposa habla 2 lenguas, 2 idiomas, el quechua y el. ¿Alguien sabe 2 lenguas acá? ¿Sabe que Pablo sabía un montón de lenguas? ¿Y por qué estoy, hermano, te estás burlando? No, las lenguas, no, te estás burlando del Espíritu Santo, hermano. Hemos orado, estamos pidiendo al Espíritu Santo que tenemos que aclarar lo que las cosas de Dios es, no lo que nosotros creemos por nuestras emociones, sino lo que la norma de Dios dice. En teología cristiana se llama el don de lenguas a una facultad milagrosa. Escuchen, no se olviden de ese punto. ¿A una facultad qué? Milagrosa. Atención, tomen nota. Tomen nota. Una facultad milagrosa. ¿Ya? Por favor. Ya, para comenzar, el don de lengua se le llama una facultad milagrosa, concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples ¿qué? Anoten, múltiples ¿qué? Idiomas. A ver, porque cuando hablamos de lenguas se confunden con lo que dicen hechos, ¿no? Cuando dice y cayó el Espíritu Santo, no, vino un viento muy fuerte, muy recio, un estruendo, y todos estaban ahí sobre sus cabezas con unas lenguas. Pero no dice, y hablando de la lengua, dice ahí, entiendan bien, lenguas de qué? De fuego. No dice lenguas hablando de por lo tanto a veces eso confunden y dicen, no, eso es el laboratorio del Espíritu porque tiene que hablar en lengua. No, está diciendo otra cosa. Acá el sentido es que en lenguas es los idiomas. Entonces dice acá, múltiples idiomas que dicha persona conoce su definición. Varía según las diferencias por ramas del cristianismo. Bueno, eso es. Ahora,
La ciencia llama a esta facultad glosolalia, un trastorno del habla por el que el sujeto se expresa como un léxico imaginario a través de una serie de automatismos fónicos, o sea, que suenan, con la convicción de estar empleando un lenguaje nuevo. Y yo encontré en el internet un tutorial también para poder hablar en letras de una denominación, no le voy a decir qué, pero ahí está. Entonces hay algunas letras que puedes comenzar a hablar. Hay un tutorial, ¿verdad? Yo no sé si la Biblia dice, y el pastor te va a dar tutoriales para que hables, no sé, pero no hay. Pero el caso es que hay, en algunas veces pueden tutorial. Pero acá estamos entendiendo. Ahora vamos a la definición de lengua. Por eso digo, tengo que ir a escarbar hasta el inicio. En dónde se dijo, con qué letra se dijo, con qué palabra se dijo. Y entendemos acá en griego. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en qué idioma? No. Hebreo. ¿Quién dijo hebreo? ¿Ah? Ven, hermano. Parece que estás asistiendo a las charlas. A los Zooms, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahí está. Qué bueno, no se olviden de eso. O sea, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, tenemos que buscar la palabra original en hebreo. Y ahora no es difícil, queridos hermanos. Hermano, entonces tengo que ir a la universidad a aprender hebreo. No, ahí en el Google está dice, ¿qué significa en griego? Y pum, pum, de Google. Hasta en inglés, ¿no? Traductor en inglés, ¿no? ¿No entiendes el inglés? Hermano, perdón, el idioma hebreo, ¿qué país pertenece? Hermana. ¿Qué país habla hebreo? Cuando dice griego estamos hablando de Asia, o de Grecia, de Éfeso, todo eso, Corinto, todas esas zonas, o sea, parte de Asia, ¿no? Y pues obviamente la influencia era hasta Jerusalén y todo Palestina, ¿no? Que hablaba, porque estaban ya confundidos. En el tiempo del imperio, a ver, que no le distraiga, en el tiempo del imperio romano, cuando estaba dominando a Israel, Jerusalén, entonces se hablaba múltiples lenguas. O sea, griego, hebreo, arameo, también de Egipto, y había una multitud de lenguas en Israel, en Jerusalén. Como acá, hay una hermana que ha ido a Cusco, ¿no? Cuando tú andas en la calle de Cusco, vas a encontrar a chinos, japoneses, gringos, de todos lados, y todos los que hablan. Y tú estás ahí, ¿no? ¿O no? Sí, pues en Cusco, en la calle de Cusco, así, y encuentran con otra forma de hablar, otra forma de gente, uno más chanco, uno más alto. Jerusalén estaba en esa situación, en esos tiempos. ¿Están entendiendo? Estaba así. El Imperio Romano, los persas. Ustedes saben que Jerusalén había sido tomado por diferentes reinos durante el tiempo de reinar, de la guerra. Y cada pueblo que lo llevaba, obviamente que venían aprendiendo su idioma. ¿O no? Así como en Perú, algunos hablan una y otros idiomas. Entonces, acá dice griego, ¿qué significa? ¿Qué significa? Glosa. Y glosa en español, ¿qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Idioma, ya. Y lo dijo acá el hermano más claro, lo que hablamos. La palabra, eso. Conclusión. Ya dije ahí, ya en la teoría primero, ahí manda, ahí el hermano. ¿Ya? Fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto, el significado de lenguas no es más que otra cosa que decir idiomas del habla y comunicación humana, que por alguien
o por algún lugar es interpretado y entendido. Pablo dice que si no lo entiende nadie, o sea, si no lo entiende nadie, no lo haga, sino que calle. ¿Han leído ese texto? Si no hay quien te entienda, mire, mi esposa habla quechua. No sé si hacemos, mejor ahí, no te preocupes, no te preocupes. Pero ella que venga a decir algunas cosas en quechua acá. Y manda mucho. Y yo lo entiendo a veces. Digo que soy su esposo, me entiendo. ¿Qué pasaría si aquí viene alguien y comienza a hablar y nadie me entiende? ¿Sirve de algo? Y Pablo dice mejor que se calle, porque está dando más problemas en vez de cambiar. Pero más adelante vamos a ver esto, pero digo así, porque es un idioma que nadie se entiende. Por ejemplo, cuando vienen los gringos acá, o los hermanos de Holanda, cuando vienen y se paran acá, ¿ellos qué hacen? Si no saben hablar bien, llaman a alguien, su intérprete o alguna persona que venga y él habla y él nos va a comunicar. Ese se llama, lo interpreta o lo traduce. Pero si no lo interpreta, ¿qué vamos a entender nosotros? Solamente va a decir amén, amén, aplausos como todos. Una vez que se ha ido, ¿qué habrá dicho? ¿No se ha entendido? Nada. ¿Sirvió de algo? Nada. Mientras no lo he entendido, no sirvió de nada. Porque es un idioma, para nosotros, ¿qué? Es un idioma nuevo. Es un idioma, hermano, atención. Para nosotros es un idioma raro, nuevo, que no lo conocemos, no sabemos. ¿Estamos? En Jerusalén había tantos que vivían así que no sabían de duda, no sabían. Se comunicaban con sus intérpretes, y venían a hacer negocios ahí grandes, porque ahí estaba el centro. Ustedes saben dónde se encuentra, no he traído el mapa, pero ahí está justamente en un puerto grande del mar Mediterráneo, ¿verdad? Ya. Igual vamos a ver también en Corinto, que es un sitio muy comercial, donde abunda mucha gente de todas partes del mundo. Pero después vamos a ver eso, vamos despacio. Si hay hora ya, hermano, me dice, porque esto no quiero que se aburra. Quiero que el próximo domingo vayamos entendiendo, vamos a hablar, indagar bien en cuanto a lo que es el don de ley. Entonces, en Hechos 2, 1, 13, ahora recién vamos a ver la Biblia. Por ahí me están diciendo, ¿a qué hora va a decir que hablamos la Biblia? ¿A qué hora se ya está haciendo? No, vamos a ver. Hermanos, leemos esto y ahí termino, para que te vayan pensando, y los que vengan el domingo estaremos indagando más, y si no vienen se pierde la bendición. Amén. Y es hermoso, hermano, porque te despeja, tú comienzas a abrir tu mente, de verdad, Dios te indica y no estás en confusión pensando que yo mucho tiempo estaba pensando que el Espíritu en mí no quiere trabajar, es decir, en lenguas, no en otras cosas, en lenguas, porque fíjate cómo es posible que yo no pueda hablar en lenguas, ¿no? Amén. No sé si hay por ahí ustedes también, pero yo le pregunté a un hermano por ahí, ¿quiénes quieren hablar en lenguas? Y más como 5. Y yo pregunto acá, ¿quiénes quieren hablar en lenguas? Nadie quiere hablar en lenguas. A mí me gustaría hablar, pero si significa la iglesia. Qué bueno, hermano. Amén, hermano. Es que el deseo debe ser de todos, ¿o no? Porque es bíblico. Y dice la palabra de Dios. Mi deseo debe ser eso. Pero vamos a ver por qué razón no se da en mí ni en ustedes. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Ahora que yo diga, ahora que diga, ¿quiénes hablan en lenguas? Ahí sí ya un poquito que preocupar. Yo que salga ahí, tenemos que atacarlo ahí, cómo es y cómo está todo. Pero ojalá sabría de la Biblia decir, porque dice la Biblia. Bien, hermana
Ángela, es un buen punto. Entonces dice Hechos, capítulo 2, ¿sí? Es bastantito, pero vamos a leerlo nomás. No voy a decir mucho para que no se confundan. Vamos a leerlo. Y aquí si tomemos los principios, vayamos pensando en los principios que hemos visto. Amén. Los principios. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, a ver, ¿qué día llegó? A ver, ¿ustedes saben qué es Pentecostés? Averíguenlo esta semana. ¿De qué se habla Pentecostés? Porque no es lo que a veces toda la gente piensa. Es otra cosa. Es una festividad judía, una fecha judía. No es lo que a veces nos han metido en la cabeza o te han enseñado. Pero vamos allá. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Todos los que creían en Jesús y los que habían visto su vida y habían visto su resurrección. En este caso, los primeros cristianos, los apóstoles. Amén. Y de repente, escuchen, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados los hermanos, ¿ah? Así como están ustedes ahorita sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, encendido sobre cada uno de ellos. ¡Wow! Toditos ahí con un fuego ahí encima de su cabecita. Ustedes han visto cuando Moisés vio la zarza ardiendo y no se consumía la zarza. Acá están viendo el fuego sobre la cabeza y no se está quemando el pelo. ¿Ven? Entonces no es un fuego. ¿Qué es? ¿Ven? ¿Ven? Está representando por uno. Pero no, el Espíritu Santo no es un fuego. Está representando al fuego, como un fuego. Así como también habla de paloma. Tengan cuidado en eso. No, hermano, yo quiero que haya fuego acá que arde en mi cabeza, que arda. Tengan cuidado. Moisés vio, acá los discípulos, los apóstoles también vieron como representación. ¿Amén? ¿Qué más? Asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Estamos? ¿Empezaron a hablar en qué? Ahora vamos a cambiar pues, la palabra que íbamos a estudiar, porque acá estaba escrito ¿en qué estaba? En griego. Ahora en español, ¿cómo leeríamos? Idioma. Empezaron a hablar en idiomas, en otros idiomas. Inspirados, oyeron del Espíritu, comenzaron a hablar ¿qué? Otros idiomas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo o no? No, hermano, estás cambiando. No. Hemos visto la traducción. En hebreo, lengua es glosa. Y cuando lo pasamos al español, la glosa significa idioma. Vayan a averiguar. No se quieren al hermano Fidel nomás. No, vayan. Entonces acá la palabra diría, entonces fueron llenos del Espíritu Santo para hablar en diferentes idiomas. ¿Estamos de acuerdo? No están de acuerdo. Para hablar en diferentes idiomas. Ya. ¿Y qué más dice? Más adelante. Moraban entonces, ahí está lo que estaba diciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todo el mundo había gente ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confuso, porque era algo raro, pues hermano, porque cada uno les voy a hablar en su propia
lengua. Wow. Por eso cuando yo digo, hermano, ¿cuántos anhelan hablar de lenguas? Pues amén. Porque fíjate que yo vaya a su tierra de mi esposa y comience a orar y no hay quien traduzca y yo quiero hablar de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo ahí, y el Espíritu Santo me diga, mira, estas cosas, y yo comienzo a hablar en quechua y yo me doy cuenta de lo que estoy hablando. La hablo, y la gente me entiende. ¿Ah? Y la gente me entiende. Y comienzan a maravillarse, wow, este señor ha venido de allá de Amazonas, no sabía nada, pero mira, acá está hablando. ¿Qué pasó? Algo, ¿no? Mi esposa sería la primera en quedarse, ¿no? Ella sería la primera, porque diría, qué raro, si nunca le enseñó ni nada, ¿ve? Algo sobrenatural. Dicen, los dones son algo sobrenaturales que ocurre en una persona. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito. Acá, ¿cuál es el propósito? El propósito era que en Israel había mucha gente de todos los idiomas y diferentes partes. Por lo tanto, el Espíritu Santo llega y cada uno habla. Hoy tú, el Espíritu Santo dice, tú vas a hablar del egipcio, tú vas a hablar en esto, el otro, y dice ahí, los persas, dice ahí un texto que sigue, de todos los países, y todos lo entendían a cada uno lo que hablaba. Pero la gente que no lo entendía, ¿qué decía? Por ejemplo, los mismos hebreos, los mismos sacerdotes, los escribas que estaban ahí. Estos están locos, ¿no? Ya se han fumado algo. Se han metido una trampa, pues. ¿Qué están hablando? Pero es algo real, es real. ¿Amén? ¿Pasó esto? Pasó, sí. Y vamos a ver esto el día domingo, más profundo, porque el Señor va a inspirar tanto a ustedes como a mí para entender su palabra. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Fidel, por darnos las palabras. Entonces, invitaría a una hermana para que pueda pasar por las ofrendas. ¿Sí? Sí. Mientras nos levantamos, nos ponemos de pie para relajarnos también, nos estamos sentados y también vamos a ofrendar una danza. Músicos, por favor. Pero estaba muy bonita la enseñanza. ¿Cuántos se gozan en la palabra del Señor? Amén. Miren, la palabra del Señor es tan hermosa. Hay un salmo que habla acerca y la ley del Señor, la ley de Jehová es perfecta. Este es el Salmo 19. Si no es el Salmo 19, el 119. Pero es como 19, ya. Es el 19, hermanos, ya. 19:7, los que tienen ahí su Biblia de la traducción Reina Valera 60, ahí está. Vamos a cantar este salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo, y él desea tomar que oro y mucho más que oro afinado y
preceptos de Jehová son buenos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Desear son más que oro y más que mucho oro afinado y dulces más que blanca que destila el panal. Desear son más que oro y mucho más que oro afinado y dulce más que blanca que destila el panal. Vamos a darle por las ofrendas, Señor Padre nuestro, Señor, gracias Señor por esta mañana, por este día, Señor. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están acá, Señor, congregando y así también no poder, Señor, tú sabes su corazón, su mente, Padre mío. Pero ayúdame, Señor, a mantener ese encuentro, Señor, esta ofrenda, Señor, sea para tu crecimiento de tu casa, Señor, bendícelo. Así también tus aparatos, tus trabajos, mis hermanos, Padre mío, ayúdanos, Señor. Los dificultades de cada hermano, cada familia que pasamos, que lo sabemos, pero Señor, tú sabes. Ayúdanos, Señor, siempre, cada día que necesidades, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.